El Señor les bendiga, amada iglesia. Qué bueno es estar aquí en la casa de Dios en esta mañana, amén. Yo personalmente estoy muy agradecido con Dios porque siempre soñé con este momento. Yo sabía que iba a llegar desde por allá, desde el año 2011. Sabía que iba a llegar un momento donde como iglesia íbamos a poder estudiar una porción de la Biblia que es crucial, que es el Sermón del Monte. Aquí hay jóvenes que estuvieron en esa ocasión cuando estudiamos en el 2011 el Sermón del Monte a nivel de red juvenil, y por ellos quiero hacer esta aclaración y esta condición de entrada. Se requiere muchísima paciencia, porque como hay que estudiarlo tan detalladamente, esto nos puede tomar algo más de un año estudiarlo. Así que le voy a pedir que abroche su cinturón y que nos acompañe ahora en un viaje paso a paso acerca de lo que Jesús ha enseñado en los capítulos 5 y 6 y 7 del Evangelio de Mateo. El Sermón del Monte ha sido muy importante para la vida de muchos cristianos y de gente no cristiana. Quizás el Sermón del Monte sea el pasaje de la Biblia más citado o más mal citado. Porque cuando es citado fuera de contexto, normalmente por líderes, por gente que utiliza muchas veces lo que Jesús dijo en estos capítulos de Mateo, citándolos mal para su propia conveniencia, para lograr un fin o un objetivo, y lo utilizan mal. Entonces eso significa que el Sermón del Monte puede ser también no solo el pasaje más mal citado, más dicho o más mal interpretado, sino también que el Sermón del Monte es quizás el pasaje menos obedecido de la Biblia. Y el camino correcto para poder estudiar a partir de hoy esta serie en el Sermón del Monte es poder en primer lugar ir de lo general a lo particular. Es decir, vamos a tener tiempo para estudiar cada detalle del sermón. Pero antes de poder entrar a cada detalle del sermón, hay que estudiar todo un contexto en el cual estas palabras fueron dichas. ¿Qué son estas palabras? ¿Cuáles son las características del sermón? Para después sí entrar a cada detalle. Seguramente mucha gente cuando lee el Sermón del Monte dice, ahora sí voy a saber qué significa esto de poner la otra mejilla. Y llegaremos allá con calma, con paciencia. Pero antes hay que contextualizar muy bien el sermón. Así que estos primeros domingos van a ser de introducción, de la generalidad del sermón, para después sí entrar a cada uno de estos detalles. Hoy día están muy de moda los planes de gobierno, ¿cierto? De cada uno de los candidatos a la alcaldía, al consejo, a la asamblea, a cada una de estas entidades, el plan de gobierno. Bueno, el Sermón del Monte es el plan de gobierno del Rey de Reyes. Dicho de otra manera, la constitución política del reino de los cielos. Es supremamente importante. La mejor manera de resumir el Sermón del Monte, decía un teólogo muy importante llamado John Stott, es: el Sermón del Monte es contracultura cristiana. La contracultura cristiana. Después del bautismo y la tentación de Jesús, Jesús empieza a predicar el evangelio del reino. Y su mensaje comienza diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, la manera de recibir este reino que se ha acercado, ¿cuál es? Arrepentíos y creed en el evangelio. Y después que Jesús recorre toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando este evangelio, aparece en Mateo este sermón, el Sermón del Monte. Es decir, este Sermón del Monte nos va a decir qué es el verdadero arrepentimiento y debe entenderse en ese contexto. Arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, cambio de mente, y por tanto, como ha cambiado mi mente, mis emociones cambian y mi conducta va a cambiar. Lo que quiere decir es que en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo vamos a encontrar cómo se ve
en la práctica el haber sido transformado en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra conducta. ¿Cómo vive realmente alguien que se ha arrepentido? Alguien que ha sido impactado por el reino. ¿Cómo vive? ¿Cómo se ve? Y la premisa principal es que necesariamente alguien que está en este reino es completamente distinto, es completamente diferente. Es diferente. Los ciudadanos del reino, nosotros debemos vernos completamente diferentes al mundo. Lucimos completamente diferentes. A pesar de que el mundo quiere encasillarnos, siempre está buscando dónde meternos en una bolsa con el resto de los demás. Nosotros somos, por definición, completamente diferentes. Somos una contracultura. Somos como aquel estudiante que cuando el profesor decía, hicieron la tarea, dijo, no, estaba muy difícil, todo era muy complicado, nadie la hizo. De pronto se levantaba uno y decía, profe, yo sí la hice. Y todo el mundo lo miraba así. Porque lo querían meter en esa misma bolsa. Nadie lo hizo. No, yo sí lo hice. Entonces el profesor decía, ¿viste que sí se puede? Él tiene el mismo tiempo que ustedes y los dejaba en evidencia al resto. Nosotros, por definición, nuestro sistema de valor, lo que nosotros somos, nuestras normas éticas, nuestra conducta, por definición, es completamente diferente. Es completamente distinto. Todos nosotros como cristianos estamos llamados a vivir eso, una contracultura. Y la vida en el reino es así. Y eso es lo que vamos a estar tratando. Así que yo quiero hacer en esta mañana la introducción general al Sermón del Monte. Quizás el otro domingo haga otra introducción para después sí entrar a cada uno de los detalles, versículo a versículo, verso por verso. Ahí cada palabra va a ser importante. ¿Ok? Así que ya dejamos Santiago, ahora ubíquese en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Lo tiene? Vamos a leer solo los dos primeros versículos. Dice, viendo la multitud, ¿subió a dónde? Al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. De ahí en adelante vienen las palabras de Jesús. Y todo esto que vamos a ver en cada uno de estos capítulos, repito, 5, 6 y 7, va a estar enmarcado en un contexto. Y lo primero que queremos ver en esta mañana es el contexto, todo lo que hay alrededor de las palabras de Jesús en este texto. Luego vamos a ver las características del Sermón del Monte. Y por último, el contenido del sermón. Contexto, características y contenido. ¿Ok? Y esto que vamos a enseñar, por lo menos estos 2 domingos, es clave para entender el resto del sermón. Si alguien no vino hoy, y usted sabe, ya lo identificó, dijo, ya, este hermano aplicó la de Levítico y no vino, usted le va a decir, hermano, escúchese la enseñanza para que no coja el sermón fuera de contexto. ¿Me hago entender? Entonces, comencemos con el contexto. Lo que hay alrededor de todo este sermón. En primer lugar, en el aspecto bíblico, en el contexto bíblico, está en el Evangelio de Mateo. Mateo, el publicano, a quien Jesús llama, estando sentado en el banco de los tributos, y sigue a Jesús y su vida es radicalmente transformada. Mateo o Leví, quien escribe este Evangelio, que a su vez es una perfecta conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo es el puente perfecto entre los dos testamentos, porque Mateo es quizás el evangelista que más cita el Antiguo Testamento. Usted va a ver que la intención de Mateo, si usted estudiara todo el Evangelio de Mateo, es demostrar cómo Jesús es el Mesías del linaje de David, es superior a Moisés, y cuáles son los aspectos que dan cumplimiento a cada una de las promesas que Dios hizo a través de Abraham, y cómo Jesús las cumple.
Y por eso en el Evangelio de Mateo se repite vez tras vez para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese, y cita al profeta, para mostrar que Jesús es el cumplimiento de cada una de esas profecías del Antiguo Testamento. Ahora bien, el Antiguo Testamento termina en Malaquías, y las palabras con que el Antiguo Testamento termina son muy duras, porque el Antiguo Testamento termina diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Luego hay un periodo de silencio absoluto entre Testamento y Testamento, por ahí unos 400 años, y después aparece el Nuevo Testamento, pero ahora con un anuncio de la necesidad de salvación, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ese silencio entre los dos testamentos es interrumpido por la voz de alguien que clama en el desierto: preparen el camino, viene detrás de mí alguien que no soy digno ni siquiera de tocar los cordones de sus zapatos, de sus sandalias. Viene uno más grande, la voz de Juan el Bautista anunciando a Jesús, y ese silencio ahora es interrumpido por el anuncio de que el reino de los cielos ha venido. El hombre siempre ha intentado buscar a Dios. La religión es el intento humano por buscar a Dios. Dime qué tengo que hacer para acercarme a Dios. Entonces empieza, mira, si tú haces esto, vas a estar más cerquita de Dios. Y no hagas esto. Y si no haces eso y haces esto, ya, coronaste. Y hay unas 4.000 religiones en el mundo y todas son intentos humanos por acercarse a Dios. Pero la realidad bíblica es que el hombre, por sus propios méritos y por su propia inteligencia y sabiduría, no puede acercarse a Dios, está muy distante. Ahora, ¿cómo se soluciona ese problema? Tuvo Dios que acercarse al hombre. Tuvo el reino que venir a buscarnos, tuvo Dios que encarnarse en Jesús, en la persona de Jesús, para venir a buscarnos. Y así inicia esta buena noticia. Evangelio es buena noticia. De que ahora nosotros tenemos una necesidad de salvación y que este evangelio ofrece eso. De que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y de que ahora viene a ofrecernos esta salvación y a hacernos ciudadanos del reino. Y que este reino que Él está instaurando opera completamente diferente a todos los reinos del mundo. Es completamente distinto. En este reino todo parece estar al revés. En este reino son exaltados aquellos que son humildes. En este reino son bienaventurados los que lloran, no los que andan riéndose y publicando sus aventuras en Facebook. No. Este reino opera de una manera diferente, distinta. Y si el Antiguo Testamento es la historia del primer Adán, que no solo fue el primer hombre, sino que también fue el primer rey. Adán fue el primer rey, él fue puesto para que pudiera señorear sobre todo, ¿no? Sobre toda la creación, pero trágicamente le falla a Dios estando en un huerto y con todas las condiciones. Ahora el Nuevo Testamento es la historia del segundo Adán, del verdadero rey, el que pudo resistir la tentación no estando en un huerto, sino en el desierto. Mientras Adán desobedece en el huerto, Jesús obedece en el desierto. En medio de las condiciones más adversas. Y si el libro de todas las generaciones de Adán termina con maldición en Malaquías, ahora el Nuevo Testamento instaurado por nuestro verdadero rey, va a terminar diciéndonos, usted lee Apocalipsis y dice, no habrá más maldición. El libro de las generaciones de Jesús va a terminar cortando con todo eso. Así que el Sermón del Monte está en el Evangelio que hace un puente y una conexión maravillosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es intencional Mateo en colocar la genealogía de Jesús, es intencional en colocar cada uno de los cumplimientos de estas promesas para mostrar que en Jesús verdaderamente ha llegado el Rey.
El tema es que cada una de las personas de esta época en la que Jesús llega estaba esperando otro tipo de rey. Es decir, el rey que estas personas estaban esperando era un rey completamente diferente. Lo que sucede es que este rey va a causar asombro en algunos, pero a su vez va a causar decepción en algunos. Porque no es el tipo de rey que esperaban. ¿Qué tipo de rey estaba esperando en este tiempo este pueblo? Estos judíos de la época de Jesús estaban esperando más que todo un líder militar, alguien más grande que David, que Israel recuperara todo el nombre que había tenido con Salomón, con David. Un rey de corte político que les libere del yugo de Roma. Un rey que venga a dirigir, el más grande de todo el tiempo. Es por eso que usted lee en el Evangelio de Juan que cuando Jesús alimenta a los 5,000 en la multiplicación de los panes, de los peces, ¿qué piensa la gente? Lo encontramos. Si Él es capaz de solucionar un problema físico como el hambre, dando pan, este es el que necesitamos. Y si usted lee Juan 6, la gente va a buscar a Jesús y lo rodea para convertirlo en rey. Vamos a poner, este es el que necesitamos. Le armaron su campaña y todo el mundo, ese. ¿Qué hace Jesús? Los deja, se va. Y la razón es porque Él sí es rey. El asunto, como se lo dijo allá al final de su ministerio a punto de ser crucificado a Pilato, es que su reino no es de este mundo. Su reino no es... Pilato le hace esa pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice, mi reino no es de este mundo. Mira, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Estuvieran en este momento para que yo no fuera entregado, peleando y luchando. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. Entonces, la idea clave en el Sermón del Monte es que el mensaje, la obra de este rey es principalmente interna y no externa. Que la verdadera revolución no es externa. La verdadera revolución ocurre dentro del corazón del ser humano cuando se encuentra con este rey, con este reino. Aquí no va a haber una reforma social, dice Jesús. Aquí no va a haber una reforma política, porque los verdaderos valores y la verdadera revolución es espiritual, es moral y no física. El reino que Él va a instaurar es completamente diferente. Jesús se atrevió a decir que hasta la fecha en la que Él aparece, de los nacidos de mujer, nadie era más grande que Juan el Bautista. ¿Usted lo ha leído? De los nacidos de mujer. Nadie es como Juan. La pregunta es, ¿usted veía a un hombre como Juan el Bautista y pensaría lo mismo de Jesús? Juan pasaba en el desierto, se vestía con piel de camello, comía miel silvestre y langosta. Tenía un conflicto. Usted ve la radiografía de Juan el Bautista y seguramente hoy día hubiese sido tildado de desadaptado, de ermitaño, de alguien muy bajo, muy pobre. Y sin embargo, en este reino, las personas como Juan son las más exaltadas. No era un fracasado, como para el mundo pudiera ser. Entonces resulta que en este reino, los menos resultan ser los más grandes. Los menores terminan siendo los más grandes. Pero había otro problema en medio de todo este contexto. Y es quizás la principal lucha de Jesús en medio de cada una de sus enseñanzas. Y era el contexto religioso. Porque Jesús predica en quizás la sociedad religiosa más compleja de todos los tiempos. Era una mezcla de una cantidad de pensamientos que, mejor dicho, como además esta costumbre o esta cantidad de pensamientos religiosos se mezclaban también con pensamientos políticos y se mezclaban también con lo social, hacía mucho impacto. Y en la época de Jesús hay por lo menos 4 grupos bien marcados.
Estaba un grupo que usted lo puede leer en los evangelios que choca muchas veces con Jesús, llamados los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Los fariseos eran los de la tradición, ¿cierto? Los religiosos, las leyes divinas, la tradición humana, agregaban, cada detalle es importante. Se centraban allí en las leyes del pasado. Los fariseos. Estaban unos llamados los saduceos. ¿Cómo eran los saduceos? No, los saduceos eran más modernos. Estaban más a la vanguardia, en lo nuevo. Los saduceos no creían en muchas cosas sobrenaturales, ni en ángeles, ni en resurrección. Nosotros somos un poco más reformados, de una visión más vanguardista. Pero había un grupo también que se llamaba los esenios. Los esenios habían dicho, no, esta sociedad está muy corrompida. Nosotros lo que tenemos que hacer es salirnos de la sociedad, y se aislaban. Se metían en una cueva. Cuando usted lee por ahí que la cueva de Qumran es este grupo que sale de la sociedad porque está muy contaminada y dice, no me va a marcar. Y había otro grupo llamado los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran los revolucionarios. Decía, ¿sabes qué? Vamos a ir en armas contra Roma y al que nos dé la oportunidad. Una vez dije, la palabra sicario era la navaja que usaban los celotes para asesinar, porque estos celotes decían, nosotros somos los activistas políticos de la época, la revolución para irnos en contra de Roma. Entonces, mire usted esa revoltura ahí. Por un lado estaban los fariseos que decían, no, todo está perdido, tenemos que retroceder a las costumbres. Estaban los saduceos diciendo, no, no es para atrás que tenemos que ir, es para adelante, la vanguardia, lo moderno. Estaban los esenios que no decían, no, ni para atrás ni para adelante, tenemos que ir para afuera, porque la sociedad está muy, muy contaminada. Y estaban los celotes diciendo, ni para atrás, ni para adelante, ni para afuera, tenemos que irnos en contra de Roma. Imagínese eso. Un gran comentarista lo resumía de la siguiente forma. Los fariseos eran tradicionalistas, los saduceos modernistas, los esenios separatistas y los celotes activistas. Eran los encargados de la revolución. La pregunta es, ¿en qué grupo o qué grupo se parece más a Jesús? ¿En qué grupo ubicas a Jesús? Porque eso no está lejos de nuestra realidad política hoy. Los bandos, cada quien tiene un concepto de lo que hay que hacer. Y hoy día, para conveniencia, los grupos se pelean a Jesús. ¿De qué lado estaría Jesús? Entonces, si Jesús es de derecha, de centro, de izquierda, de centro derecha o de centro izquierda. Y se lo pelean. Y los cristianos hoy en día están vistos como una fuerza política. Porque son disciplinaditos para votar. Entonces, si el pastor dice, aquí todos van para allá. Entonces, la gente hoy en día se pelea a Jesús. Parece que las ideas de Jesús son más de aquí, son más de allá. Hermano, y la respuesta es en ningún lado. Jesús no es ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Él es de arriba. De ningún lado. El mensaje de Jesús no tiene que ver con ninguna de esas tendencias. Y lo más maravilloso es que a lo largo de su ministerio a cada uno de sus grupos se lo dijo. A los fariseos le dijo, mire, la verdadera espiritualidad no es externa, es interna. A los saduceos les dijo, las cosas no se hacen como los hombres piensan que se hacen. Las cosas se hacen a la manera de Dios. A los esenios les explicó que el verdadero asunto está en el corazón. Y que si realmente te vas a apartar del mundo, tienes que apartarte de lo que contamina el corazón. Y a los celotes les expresó que la situación tiene que ver con adoración y no con revolución. Y la revolución fue tan grande que dentro de sus discípulos había un celote llamado Simón el celote. Y para revolver todavía más el asunto, lo puso al lado de Mateo el publicano, el autor de este evangelio.
Un hombre que para los judíos se había vendido al imperio. Era alguien que cobraba impuestos para Roma cuando era judío. Y que los celotes no gustaban de los publicanos. Y a los dos los pone como discípulos. Para mostrarle a ambos que la verdadera revolución no es externa, social ni política. Es interna y proviene de lo más profundo del corazón humano. Ahí es donde tiene que ocurrir la verdadera revolución. Y para eso ha venido el reino. Es un asunto del alma. Es un asunto del corazón. No un asunto de religión, no un asunto ritual, no un asunto de política, ni de filosofía, ni de ubicación, ni de poderío militar. Es un asunto del corazón. Porque tal como el Señor siempre lo ha dicho, Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira y examina el corazón. Así que si vas a guardar algo, sobre todo lo que guarde, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Esa va a ser la enseñanza. Y en ese contexto está ubicado el Sermón del Monte. Todo el mundo disputándose a ver quién tiene la razón. Y Jesús diciendo, ni aquí, ni allá, ni para allá, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni para atrás. Mi reino no es de este mundo. Viene de arriba. Entonces ese es en primer lugar el contexto en el que el Sermón del Monte fue escrito. ¿Qué les parece? Dice un amigo, qué revoltura. Y en medio de esa confusión viene el rey a poner orden. Ahora, ¿cuáles son las características de este sermón? Mateo capítulo 5 versículo 1. Ya vimos el contexto, vamos a ver en segundo lugar las características. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hay tres verbos allí. Viendo, subió, sentándose. ¿Quién ejecuta esos verbos? Viendo, ¿quién? Jesús. Subió, ¿quién? Jesús. Sentándose, ¿quién? Jesús. Es decir, esta es la expresión de Jesús que lo expresa de manera pública. No es el primer sermón público de Jesús, porque yo les había dicho que en el capítulo 4 dice que ha recorrido toda Galilea, ha ido a las sinagogas, ha predicado el reino, pero Mateo, como tiene la intención de mostrar que Jesús es superior a Moisés, organiza las enseñanzas de Jesús en 5 bloques. 5 grandes discursos hay en Mateo, 5 bloques temáticos hay en Mateo, que los especialistas en el Evangelio lo que dicen es que los quiera asemejar a la Torá de Moisés, a los 5 libros del Pentateuco, para decirnos, así como Moisés puso estos 5 libros, está Jesús dando la verdadera interpretación de la ley en estos 5 bloques, en estas 5 enseñanzas. Entonces, lo primero que hay que decir acerca de las características del sermón es que el Sermón del Monte tiene un predicador sin igual, ¿no? Yo sé que usted tiene un predicador favorito, lo busca en YouTube, dice, cada vez dice, no puedo dejar, este es mi predicador favorito. Le gustan sus mensajes, lo sigue, lee lo que escribe. Pero este predicador es especial. Este es el predicador más grande que jamás ha vivido, predicando el sermón más grande. El sermón de sermones. Este es el predicador más grande que ha existido, y esto, aunque parece obvio, tiene una connotación especial. No son cualquiera las palabras que están aquí. Todo aquel que tiene la bendición de poder predicar la palabra de Dios sabe que cada uno de nosotros puede cometer un error, puede fallar en las cosas que dice, y puede provocar que usted el domingo llegue a su casa. No me gustó cuando el pastor echó tal chiste, ese no me gustó. Porque yo puedo equivocarme y de pronto, ¿verdad?, he hecho un chiste muy malo. O quizás digo algo que no debí decir y después mi esposa me regaña, me dice, eso no debiste decirlo. ¿A cuántos han regañado después de predicar, llegar a la casa y dice, amor, no lo vuelvo a hacer? Nada, y vuelvo y lo hago. Pero aquí hay algo completamente distinto. Y a tal punto que cuando el sermón termina, la gente logra entender eso. Dice que la gente queda maravillada después que Jesús termina el sermón, porque dice, este no es como los otros.
Este no predica como nos han predicado, este no enseña como... Y dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así termina el editorial de Mateo después del Sermón del Monte. Todo el mundo queda impactado porque este sermón tiene una particularidad. Y es que este no es cualquier predicador quien lo está haciendo. Si nosotros analizamos y comprendemos eso, para nosotros el Sermón del Monte puede ser vital para nuestra vida. Porque si usted entiende que la naturaleza de quien está predicando estas palabras es la naturaleza del mismo Hijo de Dios, el más grande de todos los predicadores, aquí no hay lugar a dudas, a equivocaciones, hermano. Quien está predicando este sermón no está exagerando. Vea, si este sermón nos dice que debemos cuidarnos del amor a la riqueza porque nadie puede amar a dos señores, nadie puede amar a Dios y a la riqueza, hay que creerlo porque quien lo está diciendo es el mismo autor de la vida. Es decir, no es un pensamiento que a alguien se le ocurrió, no. El mismo autor de la vida, quien ha visto a lo largo de toda la historia humana los problemas que han causado la riqueza, por ejemplo, está diciendo, no puedes dejar que la riqueza sea tu Señor. ¿Cambia o no cambia nuestra perspectiva? Claro que la tiene que cambiar. Y lo más maravilloso es que Jesús, el predicador de este sermón, es el sermón encarnado. Es decir, todo aquel que estudia lo que fue la vida terrenal de nuestro Salvador va a notar que el carácter de Jesús encaja perfectamente con este sermón. Es decir, Jesús no está predicando algo que no hubiese vivido, que no hubiese encarnado. Su carácter, el sermón es poderoso porque el carácter de quien lo predica nos impacta, ¿no les parece? Y ese es el principal reto del predicador, poder encarnar el mensaje, poder hablar de las cosas que vive. Y es por eso que Jesús tiene que decirle que es una hipocresía decir algo que no se hace, ¿no? Qué hipócrita. Entonces, este no es cualquier sermón. Este es el sermón más grande predicado por el predicador más grande. Así que sus palabras cobran una especial relevancia para nosotros. Lo otro que llama la atención y la otra característica de este sermón es la ubicación. ¿Dónde fue predicado este sermón? En el monte. La pregunta es, ¿qué monte? No dice, ¿verdad? Porque ese era un monte desconocido hasta la fecha, hasta que Jesús predicó allí. Antes era un monte, ahora es el monte. Y qué bueno que está desconocido, porque si no mucha gente que no, aquí en el sermón va a visitar que el monte y entonces después sale una religión que dice que si se va al monte ya viene transformado, así como somos, ¿no? Menos mal no se sabe cuál es el monte. Pero intencionalmente Mateo está colocando esto porque sí, es una colina a la que Jesús sube, es un lugar alto, no da la ubicación exacta, pero la intención de colocar de que está en el monte y de que subió al monte para enseñar es clave para hacer un paralelo con Moisés, que es la intención de Mateo en su evangelio. Están haciendo el paralelo con alguien que también subió a un monte para recibir la ley. Entonces, lo que está haciendo Mateo es decirnos, Moisés sube a un monte para recibir la ley. Jesús sube a un monte para darnos la verdadera interpretación de esa ley. Y después va a haber otro monte, ¿cuál? El monte Calvario. En el monte Calvario se va a quitar la maldición de la ley a causa del pecado. Entonces, el monte juega un papel crucial en la descripción que Mateo está haciendo. En el monte se da la ley, en el Sinaí, en el monte se interpreta la ley, Jesús sube a un monte y en un monte llamado Monte Calvario Jesús quita la maldición de la ley. Por eso está diciendo que es el monte. Entonces hoy día simplemente se le llama así, el monte, ya. Subió a un monte. No, que dónde queda, que cuál es, déjelo así, hermano, mejor así. Para que no haya alguno vendiendo piedras del monte donde Jesús predicó el sermón del monte.
llévesela para su casa, póngalo al lado de la Biblia en el Salmo 91 y libere las malas energías de su... ¿Pasa o no pasa? Así es. Y la otra característica importante en el sermón no es solo su predicador, no es solo la ubicación, sino también el estilo que Mateo quiere poner. Le dije que teníamos que ser cuidadosos con cada una de las cosas que aparecen en este pasaje, porque Mateo nos dice que Jesús sube y cuando sube, ¿qué hace? Se sienta. Ese detalle es crucial en el sermón. ¿Por qué? Porque para los judíos, para los rabinos, no tiene la misma relevancia lo que un maestro dice cuando está caminando que cuando se sienta. Es decir, cuando el maestro o cuando un rabino se sienta, lo que dice tiene carácter de oficial. Eso que está diciendo es crucial, no es informal, es serio lo que está diciendo. Es más, la palabra cátedra significa en griego asiento. Es la misma palabra. Cuando se contrata un profesor de cátedra, se contrata una persona que va a enseñar desde el asiento de su autoridad, desde la autoridad que tiene. Es por eso que Jesús, cuando choca con los escribas y los fariseos, Él les dice, en la cátedra de Moisés, ¿qué hacen los escribas y los fariseos? Se sientan. Ellos se sientan en la cátedra. La cátedra es el asiento sobre lo cual ellos se sientan. Pero dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué hipocresía, ¿no? Lo que ellos dicen es correcto. Están sentados en la cátedra de Moisés. El problema no es con lo que ellos dicen. El problema es con lo que ellos hacen. Entonces, cátedra es asiento. Y Jesús se sienta. Ese término todavía existe. La Iglesia Católica Romana cree que los anuncios del Papa, cuando los hace desde su silla, tienen una validez mayor a cualquier comunicado que el Papa ponga en Twitter. Y lo que dice la Iglesia Católica Romana es que el Papa habló ex cátedra. Y esa expresión lo que dice es, habló desde su silla, desde su asiento. ¿Ok? La expresión todavía está. A lo que me refiero es que esto es importante porque Jesús está sentado. Lo que quiere decir es que tiene toda autoridad para hacerlo y sus discípulos vienen a Él. En medio de la multitud están los discípulos y viene a Él. Y Jesús ahora les va a enseñar, a mostrar todas sus enseñanzas desde esta silla de autoridad que tiene para hacerlo. Así que ese detalle es importante. Los discípulos vienen a Él. Y estos discípulos son los que van a aprender que absolutamente nadie puede aplicar las enseñanzas del Sermón del Monte si primero no tiene un encuentro verdadero con Cristo y con su reino. Hermano, tratar de aplicar las enseñanzas de Jesús sin recibirlo como Señor, como Salvador, es inútil. Hay gente que trata. La regla de oro, por ejemplo, que está en el Sermón del Monte, no está solo entre los cristianos. Es más antigua, está en muchas culturas. Solo que Jesús la va a llevar a un nuevo nivel y lo vamos a ver cuando lo estudiemos. Pero tratar de aplicar lo que el Sermón del Monte enseña sin Cristo es inútil. Yo les conté hace algún tiempo que hablando del Sermón del Monte entre mis compañeros, estábamos tratando el tema cuando Jesús interpreta la ley. Y le dice, ustedes les fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. Y cuando yo dije eso, un compañero me dijo, aguanta ahí. Eso no lo puede cumplir absolutamente nadie en el mundo. Le dije, Rafa, estás a un paso de ser cristiano. Estás a un paso. Porque ese es precisamente el objetivo del Sermón del Monte. Mostrarnos cuán grande es nuestra necesidad de Dios. Y de que por mucho de que tú trates por tu propia fuerza, por tu fuerza de voluntad, llámalo como lo quieras llamar,
O como el mundo te lo ha querido vender, muestra el tigre que eres, pon todo el empeño, eres un ganador, eres un campeón. Bueno, el mundo y algunas congregaciones cristianas, ¿no? Que por mucho empeño que tú le quieras poner no vas a poder. De que para el hombre es imposible. Entonces cuando tú llegas a esa conclusión, es imposible, estás a un paso de entrar en el reino. Y dice, entonces, ¿cómo se hace? Ven a Cristo. Porque Dios no va a rebajar su estándar a causa de nuestra debilidad. Él no ha rebajado su estándar de santidad. Él nos ha dado a Cristo para que nosotros lo alcancemos. Y cuando venimos a Él somos transformados. Y ahora, si bien es posible que en nuestro transitar podamos fallar y podamos pecar en esos aspectos de nuestra vida se caracteriza primordialmente por guardar estos principios. Es decir, soy susceptible a fallar en ese aspecto, pero sé cuánto ofende el corazón de Dios y a dónde tengo que ir cuando fallo. ¿Me hago entender? Y mi vida se caracteriza primordialmente por cumplir esos principios. Así que estos discípulos van a entender eso. Nadie puede comportarse como Cristo a menos que se vuelva como Cristo. Y este es el mayor deseo de nuestro Padre Celestial. Formar en nosotros la imagen de Cristo. Su mayor deseo, no importa lo que te hayan dicho, el mayor anhelo del Padre no es que tú seas millonario. Ni un amén. Empecemos de nuevo, vamos a ver. El mayor anhelo del Padre no es que tú seas millonario, es que seamos como Cristo. Es formar en nosotros la imagen de Cristo. Por último, ya vimos el contexto, vimos las características del sermón, ahora el contenido del sermón. Versículo 2 de Mateo 5, ¿cómo dice? Versículo 2 dice, y abriendo su boca les... Qué maravilloso, ¿no? Porque parece algo obvio, ¿cierto? Para enseñar tenía que abrir su boca. Pero es que Mateo no está colocando eso ahí simplemente como un detalle menor o para agregar más palabras. Lo que Mateo nos quiere decir que Jesús abre su boca es simplemente para decirnos, para mostrarnos que está dando un mensaje solemne, importante, un testimonio íntimo. Él está abriendo su boca y con el abrir su boca está abriendo todo lo que Él es. Está abriendo su personalidad, su sinceridad al máximo. Es decir, Jesús nos está mostrando y nos está enseñando cuál es el verdadero asunto, el verdadero corazón de todo. El sermón es íntimo, es serio. Y lo que nos está diciendo es que en últimas, este sermón nos va a permitir vivir a la altura de lo que Dios espera que nosotros como sus hijos vivamos. Nos muestra que el enfoque de la vida es completamente diferente. Como les digo, el mundo siempre ha intentado encasillarnos y meternos en su molde. Transformarnos a ellos, a que seamos cada vez más como ellos. Pero lo que Jesús nos está diciendo al abrir su boca, es decir, este sermón contiene las enseñanzas de Jesús, de lo más profundo de su corazón, de tal manera que nosotros vivamos a esa altura y viviendo a esa altura alcancemos el gozo que Él espera que nosotros alcancemos. Porque de otras cosas, el sermón del monte nos va a decir que sí es posible ser feliz. Amén. Sí es posible ser feliz. El tema es que lo que primero tenemos que cambiar es nuestra concepción de lo que la felicidad es. Porque nuestra concepción de lo que la felicidad es la concepción que el mundo tiene de felicidad. Pero el sermón sí va a decir que se puede ser feliz en medio de este mundo caído. Se puede ser verdaderamente feliz, verdaderamente gozoso. ¿Cómo? Viviendo esta verdad. Y usted puede que no me crea a mí. Y dice, Luis, no te creo. Pero es que no se trata de mis palabras. El que va a comenzar a decir desde el versículo 3, bienaventurados, 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 es el Señor de la vida.
¿Y bienaventurado qué significa? Feliz, dichoso. Entonces sí se puede ser feliz. El tema, ¿cuál es nuestro concepto de felicidad? Y si se parece más al concepto del mundo que al concepto del reino de Dios. Pero sí es posible, y el Sermón del Monte nos los va a decir. ¿Quién sabe más de un producto o de algo que el propio fabricante, hermano? Y el fabricante diseña un manual y usted ni lee el manual, usted dice, no, esto yo lo sé armar, hermano. Y cuando le sobran su poco de piezas del closet que compró en Home Center, empieza a subir ideas. Creo que tenemos que llamar al servicio técnico. ¿Para qué hacen estas cosas tan complejas? Oye, no pueden hacer algo facilito, poner A, B, C. Entonces dice la esposa, normalmente es la esposa la que dice, papi, es que sí traía A, B, C, mira, aquí están marcaditas cada pieza. Sí, pero no pudieron ponerlo en algún lugar, en algo que... Sí, papi, aquí había un manual, ¿ve? Ah, pero está en inglés. Atrás está en español. Mano, recoja su dignidad y desarme lo que... ¿Quién sabe más que el propio fabricante? Pero nosotros somos osados y así somos en la vida, queremos vivir la vida a nuestra manera. Yo sé cómo se hace, ya estoy grandecito, a mí nadie me dice cómo se hacen las cosas, ya yo he madurado, muestro el tigre que soy, hay un campeón en mí. Y vamos chocando con la vida vez tras vez y no aprendemos. Mano, vamos a fabricar antes, ¿qué nos dice? ¿No les parece? Y entonces cuando leemos en el Sermón del Monte, lo que vemos es lo que el autor de la vida está diciendo. El autor de nuestra salvación está diciendo de cómo se vive en medio de esta salvación. El Sermón del Monte no está escrito para que usted sea salvo. Nosotros somos salvos por fe. El Sermón del Monte lo que está diciendo es cómo vive un salvo. Aquel que se ha arrepentido y que se ha encontrado con el reino de Dios. Arrepentimiento es cambio de mente. ¿Cómo vive aquel que cambió de mente? Así, pues se dio cuenta que no era como él pensaba. Y ahora lo va a hacer a la manera de Dios. Y la manera de Dios es esta. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, por eso es crucial, hermano. Concluyo con esto. ¿Por qué es tan importante entonces estudiar el Sermón del Monte? ¿Qué conclusión saca usted de mi introducción? Solo me he pasado del versículo 2. Con calma le dije. ¿Por qué es importante? Las razones por las cuales es importante estudiar el Sermón del Monte es porque, en primer lugar, el Sermón del Monte nos conecta con nuestra necesidad de nuevo nacimiento. Es decir, cuando leemos el Sermón del Monte, miramos el estándar, el camino correcto es exclamar como Rafa, eso no lo puede hacer nadie, para poder decir, a menos que nazca de nuevo. Nos conecta con esa realidad de que nosotros necesitamos un Salvador, de que a través de Jesucristo es la única manera de poder vivir a esa altura, de que por nuestras propias fuerzas, que nuestro propio entendimiento no vamos a poder, que nosotros estamos en una situación desesperada en la cual requerimos a nuestro Salvador. Repito, Dios no va a bajar su estándar, nos dio a Cristo para llegar a Él. Así que el Sermón del Monte tiene esa función, llevar a su oyente a Jesucristo como la única esperanza de poder cumplir las normas de Dios. Señor, la única manera de poder llegar a este estándar es tenerte a ti. Es decir, que la única respuesta apropiada al Sermón del Monte es ir a Cristo. Y yo lo que le pido al Señor es que esta enseñanza y todas las que vamos a tener cada vez nos conecte más con nuestra necesidad del Salvador. Que yo me pueda levantar en la mañana y decir, Señor, tú conoces lo frágil que soy. Si tú no me ayudas, me va a bailar el ojo hoy más que mejor dicho. Esas risas son amén. Te necesito, Señor, porque no quiero fallarte.
¿Cuánta es mi necesidad de ti para no poner mi esperanza en la riqueza? ¿Cuánto te necesito para hoy ser luz y ser sal en mi lugar de trabajo? ¿Cuánto requiero de eso? Que cada vez que lo leamos podamos ver nuestra propia condición y nuestra propia necesidad de Él. Y que el sermón nos lleve cada vez más a Cristo. Esa es su verdadera función. El sermón es importante porque yo, cuando descubrí el sermón, lo descubrí a través de un libro que se llama El camino de la verdadera felicidad, solo basado en las bienaventuranzas. Y su autor decía, el sermón ofrece el patrón de la verdadera felicidad que Dios ofrece. Es decir, yo puedo ser feliz y puedo ser bienaventurado, no a la manera que el mundo dice que yo soy feliz y bienaventurado. No por lo que yo tenga, no por mis propias posesiones, sino que el sermón ofrece el patrón de la verdadera felicidad, del verdadero éxito. ¿Cuáles son las verdaderas metas a las que un cristiano debería aspirar? Sí se puede tener gozo. Al cumplirlo, al vivirlo, sí se puede tener gozo. Jesús va a decir allá en Juan que sus mandamientos, estas cosas, Jesús nos las ha dado, nos las ha enseñado para que verdaderamente nosotros podamos experimentar el gozo. Es decir, Dios no está interesado en arruinarte la vida. Es decir, te metiste evangélico, te perdimos. No es que eres cristiano, de lo que te pierdes. No, hermano, usted no se está perdiendo de nada. No nos estamos perdiendo de nada porque nada tiene el mundo que ofrecernos que sea mejor que el verdadero gozo que nuestro Salvador ofrece. La otra vez le dije, mejor si le dices así. Sí, me perdiste y no solo tú, el mundo, ya no me busques más. Porque no le pertenezco al mundo, ahora le pertenezco a mi glorioso Salvador. Ahora Él es mi Señor, ya el pecado no se enseñorea de mí, ahora tengo un nuevo Señor. Sí se puede ser feliz. El Sermón del Monte inicia, la primera palabra que Jesús va a predicar en el Sermón del Monte es bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido. Aquel, y ahí viene. Y su última palabra en el Sermón del Monte va a ser ruina cuando lo concluye. Aquel que no está dispuesto a hacer lo que yo digo es como ese hombre insensato que cuando viene la tempestad, vienen los ríos, golpea con ímpetu, su casa cae y fue grande su ruina. Así termina el Sermón del Monte. Comienza bienaventurado, termina con ruina. Lo que está en medio, hermano, es todo lo que usted tiene que entender para estar o del lado de los bienaventurados o de los arruinados. El que lo oye y lo hace está del lado de los bienaventurados. El que lo oye y no lo hace, para el lado de los arruinados. ¿De qué lado quiere estar? Ay, yo pensaba que bienaventurado y ruina tenían que ver con plata. No, hermano. Hay gente con millones de dólares en una cuenta arruinado. Y viceversa. Por eso Juan el Bautista era, en palabras de Jesús, el más grande de los nacidos de mujer. Sí se puede estar del lado de los bienaventurados. ¿Qué hay que hacer? Oír sus palabras y hacerlas. Quien me oye y las hace está de este lado, de los bienaventurados. Hermano, usted no se imagina ni la cantidad de problemas que el Señor le quiere evitar a usted y a mí, nada más porque usted obedezca y yo obedezca. No le quiere arruinar la vida, se lo garantizo. Quiere que verdaderamente la viva. Y por último, yo creo que el Sermón del Monte es importante enseñarlo, porque usted puede tener el programa evangelístico que usted quiera en una iglesia. Puede tener equipo, programa, folleto, panfleto, actividad, pero nunca nada impactará más la vida de un no creyente que un cristiano que verdaderamente viva las verdades del Sermón del Monte. El mejor tratado para evangelizar no es un papel. El mejor tratado para evangelizar es un corazón tratado por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que le entrega un papel y después que le entrega el papel el compañero de oficina dice que el otro mira lo que me está.
se burlan. Porque nos tienen que decir a veces como los fariseos, lo que el papel dice es correcto. Haz lo que el papel dice, no hagas lo que él hace. Porque no coincide nuestras palabras con nuestra vida. Pero cuando nuestro corazón es verdaderamente tratado, va a decir Jesús, vamos a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Y si algo tiene la sal, es que causa sed, hermano. ¿Sí o no? El que se come un arroz chino de esos bien salados pasa todo el día. Por eso el arroz chino se come con Coca-Cola, hermana. No, hermana, y que arroz chino con jugo de melón. Hermana, no, eso debería ser contado como pecado. Eso debería estar ahí en la lista. El arroz chino con Coca-Cola, amén. Bueno, porque la sal produce sed. Y si nosotros, la sal cura, y vamos a ver todo lo que la sal hace, pero dentro de todo lo que la sal hace, la sal produce sed. Y cuando la gente ve a alguien que vive esa verdad, dice, wow, él tiene algo diferente. Él es distinto, yo quiero ser como él. Y esa sed es el mejor gancho evangelístico que usted puede hacer. Para decirle, ¿sabes qué cambió mi vida? Que me encontré con el reino de Dios, con su justicia, y que ahora estoy en Cristo. Me va a decir, yo fallo al igual que tú. Mi única diferencia es que yo ahora soy consciente de cuando ofende eso el corazón de mi Dios y corro en arrepentimiento y fe, porque trato de vivir primordialmente a la altura de este sermón, aunque no puedo, pero para allá voy. El Señor está perfeccionando su obra en mi vida y Él no lo va a dejar hasta el día de Jesucristo. Me va a seguir transformando y trabajando hasta ese día, porque Él no va a bajar su estándar. Me dejó a Cristo para que yo lo alcance. Termino mi primera introducción del Sermón del Monte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo. Somos tus hijos, somos ciudadanos de este reino. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Señor, y es posible por medio de la vida eterna vivir no solo en función del tiempo que estaremos contigo en la eternidad, sino que esta vida eterna también es eterna en calidad. De tal manera que cada uno de nosotros puede vivir una vida con calidad de eterno desde este preciso momento porque te ha conocido. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te hemos conocido. El reino se acercó a nosotros y hemos recibido a este Rey, Señor, como soberano absoluto en nuestra vida. Ahora es nuestro Señor, sentado con toda autoridad para decirnos cómo se debe vivir. No son las palabras de cualquiera, no son las palabras de un pensador más, no, son las palabras del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y cualquiera que oye estas palabras y las hace es como un hombre prudente edificando sobre roca. No importa lo que venga, no importa la tempestad, no importa que se levanten lluvias, que se levanten fuertes vientos, la casa no se cae porque tiene un fundamento firme. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiamos en que tú has vencido al mundo y que en tu palabra estamos cimentados, Señor. Abre nuestros ojos a través de esta serie, Señor, y ayúdanos a entender que sí es posible vivir a la altura de este sermón y ser verdaderamente dichoso y feliz, bienaventurado. No queremos estar del lado de los arruinados, Señor, aquellos que solo oyen pero no hacen, que cuando viene la tempestad y golpea, la casa cae porque estaba sobre arena. Nosotros construimos sobre roca y a partir de este momento abrimos nuestro corazón a todo lo que nos vas a decir en cada versículo del Sermón del Monte para construir el lugar seguro, para sin importar lo que venga, nuestra casa no caiga, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.